Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. A poder conectarnos con estas clases y poder aprender un poco más. Como estábamos hablando en las clases anteriores, estamos hablando de la forma que vamos a escalar en cada uno de los valores. Quizás para los que ya se han conectado con anterioridad, han visto este resumen una y otra vez, seguramente dirán, pero ¿por qué el rabino todas las veces que nos habla de esto, nos habla de estos valores? Porque bien, es importante que ustedes tengan claro en sus mentes y en sus corazones que cada una de estas secciones de las que aparece aquí, de las que están en la pantalla, representan una fuente primordial para mejorar en cada uno de los preceptos de la Torá. Toda vez que una persona no trabaja sobre estas expresiones, no se mide bajo estas expresiones, entonces la persona, su valor va a ir decreciendo. ¿Y esta razón por qué el valor va decreciendo? Por la sencilla razón de que los valores no simplemente es saber qué es amor y hacer cosas o principios que uno crea que es amor, o mirar qué es esto es comprensión, mirar qué principios tienen comprensión y ya. No, todos los valores, aparte de lo que comúnmente nosotros conocemos, tienen un seguimiento, tienen una capacidad, una tolerancia, y esto es lo que enriquece la ética de nuestro pueblo Am Israel. Gracias a Kadosh Baruj Hu, como voy a poner a continuación un ejemplo claro, un tema que a pesar que nosotros no profundizamos, es respecto a las leyes de Pesaj, fiesta que viene prontamente para nuestro pueblo Am Israel. Es importante ver que la salida de Egipto es todos los días, no solo es un evento que pasó arraigado hace más de 2500 años, un poquito menos, 1800, y no hace parte de nosotros, sino que ahora tenemos que ver puntualmente que el día de hoy debemos salir de algún Egipto que nosotros tengamos. Pero esto solo se logra teniendo en cuenta y teniendo en presente los detalles de cada cosa que nosotros hagamos o veamos. Una persona por lo general, si solo piensa que Egipto es la salida del pueblo de Israel, de la tierra de Mitzrayim, Pesach, perdón, es la salida del pueblo de Israel de Mitzrayim, nunca va a evolucionar a través de lo que es el valor total de la fiesta. Y así pasa con cada uno de estos preceptos, de estos mandamientos, de estas midot tovot, de estos principios éticos. Y cada vez que la persona profundiza en ellos, entonces la persona se va a volver más fuerte, va a tener mayor precisión en cada uno de los principios y aparte de eso la persona va a poder comprender gratamente cada uno de los procesos que Hashem lo lleva a través de la Torah. Hablamos en esta escala, la persona debe tener seirut, debe tener vigilancia y la persona debe saber que hay algunas cosas que hace para mal y debe empezar a cambiarlas, a mejorar, saber cuáles ya está haciendo y cuáles, si no cambia su conocimiento intelectual, va a seguir haciendo. Después de eso, de tomar el valor por seirut, entonces ahora lo tomamos por serisut, la diligencia. ¿Qué tanta fuerza estoy invirtiendo en hacer una maldad? ¿Qué tanto tiempo, qué tanta capacidad estoy invirtiendo para hacer el bien? ¿Qué tanto tiempo, tanta capacidad le estoy dando? La persona que tan rápido puede empezar a generar esos cambios. Y después, como lo vemos con el Nekidut, que tan rápido puede empezar a limpiar su mundo. Y así, por ejemplo, entonces la persona va a mejorar sus capacidades intelectuales frente a esto. Después la persona, ¿cómo debe apartarse de estas acciones y empezar a generar acciones buenas para su vida? Y después de esto, entonces ya podremos alcanzar el pedazo de la pureza, que hablábamos que la pureza, la persona debe ir escalando por cada uno de estos elementos, los cuales sirven como plataforma de cambio.
Al último vimos la pureza como hablábamos el día de ayer o los días anteriores, no es simplemente estar limpio o creer que no está algo malo, sino depurar cada elemento que me puede generar un apartamiento de la Torah y los misbot, y asimismo una ejecución positiva en nuestra vida. Y ahora, por último, estábamos viendo la piedad, ya casi para el último salto, los dos últimos saltos, y así lograr pasar todo lo que fue, y a partir de Pesach mirar cada una de las convergentes de cada midá. Ahora bien, hablamos la clase pasada que la piedad en hebreo Hasidut, como lo veíamos acá, no es una persona que está de sombrero, una persona que está de blanco y negro, una persona que llora todos los días en la plaza. Muchas veces cuando buscamos judaísmo, dijimos la clase pasada, la persona piensa que esto es judaísmo, y cuando buscamos hasidad o piadosos, por lo general aparece esta foto, cosa que es importante recalcar para nosotros, que es algo incorrecto. ¿Sí? Muchas veces las personas piensan que esto es el judaísmo, pero en realidad no lo es. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la piedad dijimos que realmente requiere una gran explicación, y en resumen dijimos que la piedad viene a resumirse en que una persona aumenta su conocimiento y las empieza a practicar sobre ellas. La raíz de la piedad de nuestros sabios de bendita memoria afirmaron, cuyo trabajo está en la Torah y gratifica la sed. Explicaron el siguiente: se saben que las misbot como tal, la persona tiene que vincularse a realizar cada una de las misbot, y al vincularse a hacerlas, las acciones positivas, entonces esto lo va a vincular hacia la piedad. Entonces aquí aprendemos un principio fundamental de la Torah. Esa lógica mental que hablábamos desde el principio, ese pensamiento y esa ideología, nos iba a subir como catapulta para que nosotros podamos cambiar los comportamientos con mayor facilidad. Entonces dijimos que como tal, la piedad tenía que ser reparada con la separación, pero no la separación de alejarnos de personas, la separación como tal de que nosotros apartemos nuestros elementos que nos interponen en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría y en nuestra disciplina, y nos arraiguemos a un lado bueno de la misma. Por ende, y ahora sí entrando en materia, vamos a hablar de estos tres campos, tres divisiones como tal, de los cuales se difiere la piedad. Entonces dijimos, para resumir, que una persona en realidad no puede pensar que la piedad es solamente ser bueno, alcahuetear o quizás tenerle compasión a otro. No, esto no es correctamente, y esto no es el factor de la piedad. El factor de la piedad como tal es el factor que la persona puede hacer la ejecución de un elemento, de una mitzvah, y después también hablamos de la intención. Y esto es lo que empieza a ser grande la mitzvah. Cabe que para las personas que no saben que la palabra mitzvah, recordamos que es el mandamiento como tal, la acción que Hashem manda. Tanto para Am Israel 613 mitzvot y más de 1000 alajot, y para los Benei Noach, las 7 leyes universales y aproximadamente más de 500 subleyes que se derivan de ellas. Por eso nosotros debemos tener la fuerza suficiente para saber que en el camino lo que nos hace verdaderos piadosos es la intención, la ejecución y el hecho de una mitzvah. Y esto es lo que nos vuelve piadosos. Una persona hasta este punto podría abandonar estas clases y ahora tendría una situación difícil porque ya vio las otras secciones. Va a buscar apartarse del mal, va a tratar de hacer el bien, pero cuando la persona no interioriza en el trabajo y no ve que las misbot tienen un equilibrio, entonces la persona no se va a pegar a la piedad. Y entonces aquí nos cambia el concepto. Voy a hacer un ejemplo muy lindo que aprendí de mi maestro Rav Shlomo Bogatzira, que Hashem lo bendiga en Eretz Israel. Él decía, un hombre piadoso ve a una mujer tirada en la calle, ¿sí? Y en su primera reacción trata de levantarla, pero ese es el piadoso común, el piadoso del mundo. Pero un piadoso judío, antes de levantarla, se pregunta qué fue lo que le pasó a esa mujer, analiza el momento y toma una determinación. Y no todas las veces esa determinación es positiva, porque, por ejemplo,
supongamos que una persona, nos dicen nuestros sabios que el ume tuvim badim, debemos juzgar a las personas para bien. Entonces, si no las juzga para bien, pues entonces tiene una situación difícil, una situación complicada. Y esa situación complicada se diverge en que puede ser que la persona estaba tomando un trago, por ejemplo, y se cayó, o que la persona estaba haciendo una acción y se distrajo. Por ejemplo, para que me entiendan esta situación, es lo que cuentan nuestros sabios, y es una historia que está en la Gemara, que un hombre ve a otro hombre saliendo con un cuchillo de la mano y después entra a una cueva, está saliendo de una cueva, Asma Gira Kever, ok, y está saliendo de una cueva, y este hombre ve al segundo que sale con el cuchillo y uno tercero tirado en el suelo. Entonces, la reacción como tal de la persona de entrar y ver a la persona tirada en el suelo y acuchillada, y creo que si nos hubieran preguntado hubiéramos dicho que el segundo lo hubiera matado. Pero un Hasid analiza todo lo que pueda estar en el entorno y entonces puede divisar la situación. Entonces el Hasid puede pensar también, quizás este hombre vio que dentro de la cueva primero, vio que el otro estaba con el cuchillo y después de este cuchillo, que sacó el cuchillo, entonces buscó ayuda. Esto ya cambia un gran parte de la forma que tenemos la percepción de la ley, de la Torá, de la Halajá. Por eso es que entonces aquí se empieza a complicar el mundo de la Torá y los mitzvot, porque cada vez que nos empezamos a acercar a una mitzvah, si queremos tener piedad, vamos a tener que irnos por 3 divisiones principales. Y esas son, lo primero que se relaciona como tal con el hecho. La segunda, como lo vemos en la pantalla, la forma de ejecución, cómo se va a ejecutar. Una cosa es que una persona éticamente piensa si va a hacer no la mitzvah, piensa o no si se va a comprometer en un proceso de conversión, piensa o no si va a ser bueno o no, piensa o no si va a seguir las leyes de Noah, pero entonces la persona no piensa en la forma de ejecución. Por eso hay mucha gente que piensa que si roba un dinero o que si encontró una cruz de idolatría y esta la vende y compra libros de Torah, está bien hecho. Eso es porque solo pensó en el fin y entonces los medios quedaron laterales. Aquí es muy importante la forma de ejecución, porque la forma de ejecución puede garantizar que la persona siga haciendo la mitzvah con permanencia, con alegría y con toda la fuerza que requiere la misma. Una persona diría, pues si alguien llama a Hashem, alguien ama la Torah y los mitzvot, todas las veces debería hacer la mitzvah con la misma fuerza y con la misma capacidad, pero eso no pasa. Porque hay veces que la gente hace una mitzvah, un mandamiento, sea benigno, Noach, Bené Israel, y siente alegría y conforme a veces con el paso del tiempo la persona empieza a ver monotonía. Esto es porque la persona no vio la forma de ejecución y a través de ver la forma de ejecución vio también los beneficios de la misma. Que eso vamos a hablar en la segunda parte. Y en la tercera, la intención. A pesar que el mundo no vive de intenciones, es muy importante para nosotros de que la persona tenga una intención pura y que en realidad quiera hacer la acción como está escrito en el Pirkei Avot 1.3, Leshem Shamayim, no por la recompensa que puede recibir de la misma, sino que la persona la haga por la acción de que es una mitzvah, y eso se llama Irat Hashem. Muy bien, ya ahora sí entrando en materia, Baruch Hashem, entonces vamos a analizar el siguiente punto. Una persona como tal en su vida que está esperando milagros, que está esperando cosas sobrenaturales, o ve, escucha que otros están teniendo milagros, esta persona por lo general alaba a la persona que hizo el milagro y analiza el milagro, pero en realidad un milagro nunca será grande por la forma, por la fuerza del milagro, sino porque la persona como tal, después del milagro supimos que el beneficiado que hizo con su vida, atención porque esto es un factor muy importante y aquí vamos a cambiar a través de la verdadera piedad, una forma de idiosincrasia que la gente tiene. Una persona está esperando siempre que venga alguien mejor que él, con mejor capacidad,
y lo salve. Esto es una costumbre que la gente tiene y es un árbol completamente equívoco en el sentido de que de Akadosh Baruj Hu nos dio capacidades a todos para salir de este mundo. Cuando la persona no mira el acto, la forma de ejecutarse y la intención, entonces la persona como tal es débil en ella. Como veremos en la tercera sección, la piedad consiste en que tampoco la persona espere que otros hagan por esa persona, sino que en realidad la persona empieza a cambiar, empieza a interiorizar todos los valores, principios fundamentales de los mismos. Ahora bien, es importante entender con este ejemplo que les voy a dar, porque de aquí para allá la relación del tema va a tener mucho con esto, es que una persona siempre está esperando un redimidor, un salvador, y está bien, inclusive es uno de nuestros principios, pero muchas veces la persona no se da cuenta que la persona que está esperando tiene las mismas capacidades que él tuvo en este mundo, solo que trabajó y se esforzó por lograrlos. Por ejemplo, ahí en el chat vemos una pregunta muy interesante. Sí, Moisés no se puede ver como una persona superior que salvó a los judíos de manos de los egipcios. Sí, pero es bueno entender que en el caso, por ejemplo, de Moshe, Moshe no fue que estaba un día dormido, se levantó por ahí, y eso es el problema de las religiones, que la gente piensa que Moshe fue una persona parecida de 5 años de edad que Hashem dijo, ¿sabe qué? Es que usted me cae bien y entonces ahora voy a redimir un pueblo con usted. De ninguna manera. Moshe tuvo que esperar 80 años para redimirme el pueblo y Moshe tampoco era una persona indocta. Moshe fue y estudió inclusive artes negras, artes ocultas egipcias y cuánta cosa pudo hacer. Entonces Moshe no se volvió grande, no solo porque Hashem lo escogió, sino que Moshe hizo méritos delante de Hashem para ser seleccionados. ¿Esto a través de qué? De la acción intelectual. Atención, que la Torah nos deje saber que la forma que le impactó Hashem a Moshe es que la zarza no se quemaba. Esa fue la forma. Ahora un momento, pero si para nosotros hubiera sido algo que no nos hubiéramos dado cuenta, porque ahora sí alguien dígame, si entonces usted ve un árbol quemándose y se queda mirándolo y bueno, algunos de una vez actúan a tratar de apagarlo, otros se alejan del sitio. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Moshe en realidad viendo el árbol para poder analizar y decir que la llama no se consumía? ¿Sí? Él no estuvo unos cuantos, la llama no, sino que la llama no consumía al árbol. Entonces es muy importante saber que Moshe no estuvo, de hecho el Midrash Rabbah comenta que Moshe vio durante días en la misma zarza. Y por eso es que él le causó curiosidad a este evento. Pero esto fue a través de su potencialidad. David Amelech. Desafortunadamente ese es el bendito problema que tienen algunas películas de Hollywood y otras cadenas que nos hacen ver que era un chico débil, un chico loco, y que por elección del cielo este se convirtió en un superpoderoso. Eso tendría un problema de acuerdo a las leyes de juicio. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una ventaja sobre el mundo que Hashem no le dio a los demás, cuando esa persona pecara y fuera entregado después de la muerte a su juicio al Beidín le mala, al Beidín de arriba, la persona podría decir, voy a poner un ejemplo, pero Hashem, ¿tú por qué me condenaste? ¿Cierto? Si es que tú premiaste a Moshe, Moshe podía hacer milagros, yo no. E inclusive podría decir, pero es que la gente de Am Israel, el pueblo que salió de Egipto, pues ellos cómo iban y si inclusive ellos no creían viendo los milagros, ahora que yo no he visto ningún milagro, que no conozco ninguna acción poderosa, entonces ¿por qué me vas a juzgar a mí? Entonces Akadosh Baruj Hu hizo situaciones que hicieran el cambio. No sé si me están comprendiendo el tema. El punto al que quiero ir es que cuando una persona se centraliza en esperar que otra persona lo redima, que otra persona venga por él y haga, que otra persona tenga la fuerza, número uno, la persona no está teniendo un correcto direccionamiento de la piedad, ya que la piedad la piedad hizo que ese hombre llegara a alcanzarla a través de una forma u otra. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, si la persona se acostumbra a pensar que otro puede redimirlo, entonces tenemos una situación de que la persona no se va a esforzar al máximo. Y la Torá busca a través del ser humano que el ser humano se esfuerce por hacer una mitzvah.
Si yo digo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una mitzvah, ponerse tefilín. Si una persona se pone tefilín como tal y ya solo se los puso, cumplió la mitzvah, claro, no importa inclusive cómo se los pusiera, porque si la persona se ató de una u otra manera, pues cumpliría la mitzvah y punto. Sin embargo, entonces vemos que Hashem le dio la fuerza a los rabanim para decir que una verajá, que tenía que ponerse uno en la mano de esta manera, y hizo un procedimiento, y este procedimiento fue avalado y fue hecho una tradición a tal punto que se volvió la ley. Entonces, no deberíamos alabar por aquella persona que sincretizó todo el potencial de los tefilín. La respuesta es no, porque esta persona alcanzó un milagro. Y les voy a comprobar con otro personaje de la Torá, Betzalel. Betzalel fue el que construyó todas las cosas del templo, ¿sí? Ahora piensen como Betzalel. Betzalel, ¿de quién aprendió? Betzalel aprendió de su forma de analizar las cosas, de su forma de tener detalle, de analizar, ¿sí? En tiempo que no había fundición, pulidora, taladro, todas estas máquinas que hay ahora, hizo un arca de pacto hermosa, ¿sí? Si Hashem hubiera querido que fuera un milagro espectacular, sobrenatural, el arca hubiera aparecido como fue en el caso del becerro del oro, que Aarón echó el oro y hubo unos conjuros y apareció el becerro que habla. Pero el Aarón Acodes, Akadosh Baruj Hu, y todas las cosas, la menorá, la mesa de los panes, se la dio a un hombre con el objetivo de que este hombre tenía una característica y podría demostrar que esta característica es realzada. Pero eso no impidió al pueblo de Israel para ayudar, porque el resto de personas, a pesar que no fueron nombradas como Betzalel, sabemos que todo el pueblo de Israel aportó no solo económicamente, sino que mucha gente fue a trenzar, fue a hacer, fue a ayudar a construir el templo. Pero ellos sirvieron, Betzalel sirvió de inspiración para demostrar que sí se puede, y ese es el factor de la piedad en sí, como lo vamos a ver, que la persona a través de esforzarse por hacer algo, de mejorar en un aspecto, ¿cierto? Y asimismo, entonces la persona se hace piadosa delante de Hashem. Es que el contexto es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo común, la persona llega y dice, oh, es que yo sigo esto porque es que esto me salvó. Ahí está cometiendo un error. Esta cuestión le dio un conocimiento que no tenía y este conocimiento la persona se esforzó por realizarlo. ¿Por qué? Porque si la persona se esforzó por realizarlo, generó un cambio en su vida y por ende va a mejorar. Digamos en el caso de las personas que tienen una insuficiencia, un vicio, por ejemplo, el alcohol, y se refugian en Hashem, en el Creador, y entonces viene un rabino, un pastor, un maestro, lo que sea, y le enseña, y esta persona cambia su vida y empieza a agradecer al pastor o al rabino o esto que porque le cambió, potencialmente es correcto agradecer, pero no hasta el punto de pensar que es que este es mi salvador, como hemos escuchado que hay personas que dicen, wow, este es mi salvador, este me salvó la vida, él tiene el poder, se equivoca, él tiene una capacidad que lo hizo piadoso y supo cómo poder mimetizar en la persona su fe para a través de sus méritos y a través de esos méritos Hashem le recompensara y pudiera cambiar su camino. Pero la persona lo hizo a través de la piedad, es decir, de mirar el acto de la ejecución del mismo y de la acción del mismo. En el caso, por ejemplo, primario de la primera división que se relaciona con el hecho, la escritura en sí misma divide en dos subtítulos, es decir, una persona que va a hacer el hecho, primero lo tiene que hacer entre Hashem y el hombre y el segundo entre el hombre y su prójimo. ¿Esto por qué razón es? Porque Akadosh Baruj Hu ve que no es el mismo trabajo que hace eh, eh, una persona que hace un trabajo para Hashem que no lo ve, en realidad puede meter su mayor capacidad intelectual y muy diferente a otra persona que sí puede ver a otro prójimo y se puede inspirar solo en su reputación para hacerlo. Por eso una persona que va a realizar un hecho debe saber que la piedad consiste en que el hecho sea relacionado del hombre con Hashem y el asunto que cumple la persona del hombre con su prójimo. Es muy importante. Entonces, nuestros sabios de bendita memoria lo llamaron los restos de una mitzvah. Dijeron, los remanentes de la mitzvah previene el castigo divino, porque aún un cuerpo de la mitzvah se cumple sin ellos, se ha cumplido una obligación. Sin embargo, no es suficiente, pero para una persona piadosa seguir una parte de la mitzvah, sino profundizar y llegarse a ella. Y entonces esto lo va a hacer que la persona que la persona, que la persona no se preocupe
Entonces, ahora, acuérdense que lo que nos hace piadosos, lo que nos hace piadosos es el detalle, el tener ese punto de capacidad de detalle. Por ejemplo, una persona que tiene con Hashem, solo hay una forma de que haga la mitzvah y es entregando su vejirá. Pero en cuanto más detalle ahonde la persona en cumplir una mitzvah, por ejemplo, una persona que va a recitar el Shema y está pensando si pagó o no el recibo de la luz, y esta persona solo tiene esa intención en su mente, Hashem potencialmente vio la acción que la pudo hacer, pero no vio la intención, por ende, entonces no tiene la misma fuerza. Entonces ahora, en ese caso, si la persona, por ejemplo, está haciendo con Hashem, solo puede ofrecer su vejirá, puede ofrecer su pensamiento y enfocarse en lo que es la mitzvah. Pero hay otro tipo de persona que cuando se dirige a hacer una mitzvah con su prójimo, tiene que tener en cuenta unos materiales. Por ejemplo, en esa segunda subdivisión, la piedad, nosotros no podemos tener bondad con Hashem, porque Hashem es el que nos da la bondad. Pero, por ejemplo, hacer una mitzvah con el prójimo, digamos, por ejemplo, alimentar al pobre. Entonces, al pobre podemos tener una intención. No es lo mismo decir, bueno, yo le doy un plato hoy que él mire mañana, o decir, ¿cómo puedo garantizar que él coma el plato gradualmente? Es decir, una persona piadosa hacia Hashem le ofrece todo su intelecto, seguido de toda su acción y el detalle de la misma, de la misma, pero una persona que va a hacer piedad teniendo en cuenta a saber el primer factor, que es que la persona tenga una acción relacionada con el hecho. Cuando va a hacer este hecho para Hashem, no puede aplicar lo que es la bondad, el cuerpo y sus posesiones inicialmente, sino que va a aplicar su pensamiento porque necesita aplicarle fuerza al mismo. Pero en cuanto al hombre, por ejemplo, yo puedo ahorita cumplir una mitzvah, estamos cumpliendo una mitzvah sin tener que hacer una acción, digamos ustedes sentados en su casa escuchando la Torah. Si usted, por ejemplo, en este momento está escuchando mi clase y está también mirando Facebook o está viendo las noticias o está leyendo otra cosa, usted sustancialmente no está cumpliendo la mitzvah en su totalidad. Es decir, se le tiene en cuenta de parte del cielo, no de parte del cielo, de que usted sea un hasid porque ya apartó su tiempo. Sin embargo, si usted quisiera optimizar la mitzvah hasta un punto que fuera un acto de hasidut, de piedad, un acto que la persona se separase, entonces estaría inclusive hasta tomando notas a pesar de que la diapositiva no se haya movido en los últimos momentos. Inclusive a la persona que nos hizo el rayón, pero está bien, no importa. Entonces, y la persona que se dedica a la mitzvah, que entrega la mitzvah a Hashem, lo tiene que hacer con una acción de intención primero para ejecutar el acto. Cosa diferente con el ser humano, porque cuando nosotros vamos a ser piadosos con el ser humano, en esta primera división que es la intención, vemos que la piedad tiene que surgir primero, es decir, la bondad. Y esta bondad que tiene que surgir primero es el hecho que el hombre tiene que pensar en que va a hacer un bien por el otro y no hacer que la acción que va a hacer por el hombre para cumplir una mitzvah es simplemente por la mitzvah. Entonces ya tiene que meterle mayor dedicación para demostrar eso. Así como está escrito en el Pirkei Avot 6.6, llevar el yugo con el prójimo. Pero no se refiere al yugo de carga, sino que cuando una persona de verdad, voy a poner el ejemplo, una persona dice, Pepito no tiene que comer, es judío o es Benei Noach, hay que hacer la mitzvah con él, hay que hacer la intención, el acto de hacerlo. Puede decir, bueno, le mando una sopa y ya, o le mando este arroz que me sobró. Puede decir, no, mire, en la mañana hay que mandarle esto, esto y esto, en la tarde esto y esto, y en la noche esto y esto. Porque ya la persona ahí está metiendo la bondad en el medio y después esforzarse con el cuerpo. Y este cuerpo lo llevará a que sienta inclusive el dolor de su prójimo sin tener en cuenta la dificultad de lo que le puede aplicar. Hay gente que inclusive va y cuida a otras personas, que hace, por ejemplo, la mitzvah de Shomeret Jolim, de proteger a los enfermos, y la persona entonces se dedica inclusive sin recibir pago, inclusive si le toca pagar de su bolsillo para cuidarlo, cumple la mitzvah. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero ¿qué voy a cumplir la mitzvah si me toca gastar? Es mejor hagamos algo chiquito. Y por último, para responder a las preguntas que ya veo que hay varias, las posesiones, ya después entonces uno tiene que meter las posesiones.
Mientras que aquí tiene que hacer un esfuerzo gradual para alcanzar la piedad con el prójimo. En el caso de Hashem, la persona solo tiene que hacer un esfuerzo más que intelectual para impulsar la acción. Porque aquí tiene que también, por ejemplo, una persona se esforzó, le llevó al prójimo y el prójimo ni le dio las gracias, la persona se va a sentir, se va a molestar. Entonces la intención va a perder la fuerza y entonces el enfoque se va a descanalizar. Mientras que si la persona hizo piedad, la persona estudió, se capacitó, hizo una acción, a pesar que no le agradecieran, la persona no sintió ningún cambio porque canalizó a través de la bondad, después a través de su cuerpo y después de sus posesiones hacia el prójimo. Porque de Hashem siempre sabemos que esperamos el bien. Ok, entonces hay preguntas por acá. ¿Apegarnos al Sadig es como si nos apegáramos a Hashem? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Sadig, no es un Sadig una persona que no haga mal, sino que la persona que es Sadig hace también el bien y busca proporcionalmente. Yo sé que en las primeras escalas le enseñé que la persona que se aparta de mal ya es Sadig, pero como ahora vamos a aplicar a hacer un Hasid para que el valor de la mitzvah suba a un punto más alto, los sadiquín de verdad de antaño son sadiquín y hasidín, es decir, se limpian de su mal, pero también hacen acciones buenas. Entonces esto se nos va a pegar y toda vez que nos apeguemos a una persona sabia, nosotros nos vamos a volver más sabios. Eso no lo digo yo, lo dicen varios proverbios en el libro de Mishlei, de Proverbios. Aunque la persona misma en sí no salve por sí misma, creo que su testimonio y ejemplo de vida debe ser intachable para que este mensaje va a ayudar a más personas a ser salvadas, a ser eficaz. Sí, es real. La persona hay varios ejemplos. Uno es que la persona pone su confianza en una persona porque esta persona le dio algo y lo sacó de ese problema y entonces la persona potencialmente lo impulsa y entonces la persona sale de esa falla y entonces se considera sabia esa persona que nos sacó. Sin embargo, es importante saber que una parte proporcional fue que usted se haya esforzado en salir del vicio, porque hay gente que de verdad puede llegar a salir de la droga, no solo por el consejo que le dieron, sino porque él hizo un acto de hasidut, un acto de piedad, y la persona se esforzó, estudió y se controló y logró hacer eso. Entonces, claro, por eso es que no están, miren lo interesante, escuchaba a mi Rabbi Shlomo Katzira, no sé si los dije la clase pasada, todo el mundo habla del Mashiach, y wow, la esperanza, qué bonito el Mashiach, por un lado y por otro, se pelean por el Mashiach. Y el Rabbi Shlomo dijo una pregunta, porque obviamente hay mucha gente que dice que ya el Mashiach viene este Pesach, es decir, el otro fin de semana, Hasbe Shalom. Y la gente dirá, Rabino, ¿por qué dice Hasbe Shalom? Si viene el Mashiach, pues vamos a tener esperanza. Sí, pero la gente se le olvida que el Mashiach no solo es un símbolo de esperanza, sino que también el Mashiach es una forma en que Hashem va a pedir a Israel y a las demás naciones cuentos por sus actos. Entonces yo pienso, decía el rabino, y yo también lo pienso, la verdad, si una persona solo está esperanzado en esperar la salvación, no es la única pregunta que le van a hacer en el Olam Jabá. Como lo vimos en las primeras clases de Temor Hashem, son 5 preguntas que le van a hacer. Si mientras tanto la persona no tiene sus finanzas, no estudia Torah, no se preocupó por procrear, y ahí sí solo esperó la salvación, igual la persona no va a tener complejitud en sus actos. Entonces, por eso también es importante que la persona empiece a conocer los valores y aplicar su piedad. Según el esfuerzo son los resultados. Exacto, la diversa motivación sería un motor de impulso para llegar al fin. Es correcto. De acuerdo a cómo veamos, si esto es el Hasidut, por eso el Hasidut es la forma más alta. ¿Cómo impulsar que ese valor sea fuerte y se mantenga en pie a través del tiempo? ¿Quién es considerado prójimo? Una persona que no crea en Hashem o sea idólatra, es nuestro prójimo. Ellos también deberíamos ayudarlo. Todo prójimo, la palabra en hebreo es lereaja. Lereaja kamoja significa alguien que esté cercano, alguien que esté próximo. No necesariamente el prójimo tiene que ser judío para poderle ayudar. Sin embargo, nuestros sabios determinaron que si a la hora de ayudar hay un canal de ayuda, es decir, por ejemplo, una persona que es no judía, una persona que es judía tiene que ayudar entre un judío y un no judío. La Torá le dice que ayude primero al judío, a pesar que el judío no sea más prójimo, es decir, próximo a él, no es próximo en distancia, pero sí es próximo en consanguinidad, por decirlo así. Después debe ayudar a un creyente y después puede ayudar a un idólatra. Y así es como se generaliza esta ley y así es que está aplicada.
El prójimo en la Torá dice, el versículo dice muy claro, no andarás guardando rencor en tu corazón, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, toda persona que esté cerca deben amarse, debe armarse de valor y poder hacer esta determinación en sí. Entonces, prójimo depende. Y es bueno que sepamos que el prójimo, la forma de ayudar al prójimo, muchas veces es dejar. De hecho, les voy a decir algo y con esto continúo. La forma de hacerse de acá más grande es que tú le enseñes a alguien a trabajar y esta persona se sustente a sí misma. Nuestros sabios dicen, la forma más grande de acá no sería darle todo lo que necesita, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la persona se puede acostumbrar a ello y no se esfuerza por sí mismo, mientras que si yo le enseño a la persona con una caña de pescar y yo me perfecciono a través de enseñarle a esta persona, entonces yo estoy haciendo el más grande acto de sedaka. Para concluir este tema, aunque no exista la probabilidad inmediata del daño, ¿cierto? Pero si la persona invierte en otra y hace esto con esfuerzo, se va a esforzar más. Ahora es diferente cuando tú metes tu bondad para ayudar por sin recibir nada, tu cuerpo para hacer la acción, tu cuerpo, tus posesiones. Ahora meterle el espíritu o el nefesh es esforzarse por llevar a su prójimo a todo el contentamiento que se pueda. Es decir, cuando yo digo de verdad quiero hacerlo feliz, porque se lo merece, a pesar que yo no haya tenido esta situación, muchas veces es triste que la gente busca a Hashem o inclusive algunas religiones eh, y su pensamiento bajo, solo buscan a Hashem o creen en Hashem o se convierten a las religiones porque siempre les ocurrió algo malo y entonces Hashem los redimió y ahí sí creen en él. Es muy poco los casos que diga alguien, ¿sabe qué? Iba un día caminando por la calle y yo vi que el sol es bueno, la tierra es buena y hay un Dios. Y por eso sigo a Hashem. Uy, pero no te salvó de una enfermedad, no te hizo un milagro. No, ¿para qué? Ya suficiente es con la grandeza del cielo y la tierra. Y no espero nada de él, por eso quiero seguirlo. Uno diría, wow, pero es que si a mí me salvó, yo conocí esto, espero dar la redundancia, espero su esperanza y entonces por eso yo sigo la Torah y los Misbot. No, de hecho hay una canción en el ser de Pesach muy lindo que se llama Dayein, nos bastaría. Si él solo hubiera puesto tal cosa, nos bastaría. Si él hubiera solo abierto el mar sub, nos bastaría. ¿Sí? Dayein, porque Hashem es lo que hace que su fuerza transforme el mundo, que la persona crea en él, ¿cierto? Y que los actos de bondad o su hasidut, el aplicar la midá, ya hablando directamente en la midá, la persona se enfoque y canalice porque solo Hashem lo dijo. Y esto va a llegar a aumentar el Irat Hashem. Por eso no solo es importante a través del valor, por ejemplo, del amor que hemos hablado y que ya vamos a hablar próximamente, la persona solo ame, sino que la persona canalice, ponga la intención, tenga presente y que la persona lo exprese sin ninguna recompensa, solo porque lo estudió, lo aprendió y es bueno. Y eso cuesta bastante. No crean que uno a veces uno trata de ser bueno, hay gente que se aprovecha y uno trata de como que decir no vuelvo a ayudar a nadie y a veces es muy difícil porque entonces uno tiene que reenfocar y canalizar la idea y saber que no todas las personas es bien, sino que debe mejorar su forma de canalizar. Una vez le preguntaron a sus discípulos, al rabino Sakai, en virtud de que has merecido tan vida larga, el rabino Meir Sakai vivió 184 años después de que ya había sido determinada la ley de morir a los 120. Él respondió, nunca en mi vida hice agua a menos de 4 codos en un lugar donde se reza. Es decir, orinó, es decir, nunca utilizó... nunca orinó cerca de donde rezó y después dijo, ni llamé a mi compañero por un apodo, que eso es una falta de piedad con la gente, porque el factor intelectual es que si la persona se llama así porque Hashem lo dijo, entonces no deberíamos ponerle apodo. Claro que me van a preguntar, y entonces nuestros elogios románticos para nuestras novias, amadas o esposas, sí, en realidad son buenos, pero a veces es necesario delante de los demás llamarla por su nombre. Ni me perdí de hacer el kiddush en Shabbat. Tuve una madre anciana a quien una vez vendió su tocador para traerme vino para el kiddush. Es decir, que en este caso vemos el ejemplo de piedad respecto a los puntos sutiles de las misbot.
¿cierto? Porque la persona se esforzó a tal punto de que dijo, no lo voy a volver a cometer y no lo cometió. En su lado contrario dijo, voy a hacerlo y lo hizo tanto. Y aquí entra un factor importante. Si una persona quiere alcanzar una mirada alta como el amor y analiza las posibilidades de que ese amor, en realidad mucha gente puede amar hacia actos de bondad, ayudar al prójimo y todo, pero en su corazón no existe el factor del amor, ¿sí? No existe en que en realidad agradezco a Hashem porque pude ayudar. La persona se empieza a sentir vacía y es cuando la gente deja de hacer acciones buenas, porque la acción buena no fue acompañada con estos procesos. ¿Cierto? Y de ahí les podría contar historias como sus discípulos le preguntaron a Rabí Nehumia, en virtud de que has merecido tan larga vida. Él dijo, nunca en mi vida he buscado honor a través de generar a un prójimo, ni ha desaparecido, ni ha desaparecido la maldición de mi prójimo. Es decir, yo arribo conmigo en mi cama. Es decir, yo siempre tuve presente al prójimo. Al Rab Huna le preguntaron, una vez llevaba una pala en el hombro, cuando Rabá Araí quiso quitársela, Rab Huna le dijo, si estás acostumbrado a llevar a tu propia ciudad, toma esto, pero si no, no deseo que me honren a través de tu degradación. Es decir, si te ven rabino cargando esta pala, no, por favor, yo prefiero llevarla y no que te vean a ti, que la gente piense que eres un rabino que no trabaja. Entonces, así, en esos ejemplos, en este Hasidut, el cuerpo, como decimos, es un factor importante, las posesiones, el espíritu, ¿cierto? Y bueno, las historias que les estaba contando el día de hoy. Para terminar y redondear la idea, en estos tres principios, la bondad es la importancia primordial porque el término proviene de hacer bondad, de hacer gesed. Nuestros sabios de bendita memoria dijeron, en tres cosas están en el mundo y una de las cuales es los actos de bondad. Por eso nosotros siempre hablamos de los actos de bondad. Es decir, cuando nosotros hacemos cada una de las midas que vamos a hablar después de estas clases, a partir de Pesaj, como dijimos la clase pasada, la persona va a tener esa midá y si de verdad la logra perfeccionar en sí mismo, sin pisotear el honor de otro, va a llegar muy lejos, no solo en la vida física, sino en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la persona come de los frutos en este mundo, mientras la principal recompensa está reservada para él en el mundo venidero. Nuestros sabios enseñaron además, Rabbi Simla explicó, la Torah comienza y termina con actos de bondad, con la creación del mundo y la entrega de la tierra de Israel. Rab expuso, quien tenga estos rasgos seguramente es de la simiente de Abraham. Imagínense las personas sobre todo que quieren seguir a Abraham por los caminos de Bnei Noach o seguir a Abraham Avinu, nuestro padre, a través de la conversión. Una persona que sigue de verdad de corazón, como está escrito en el Tratado de Yevamot 79a, debe ser misericordioso, es Hasid, es decir, tener Hasidut, tener vergüenza, es decir, sentir vergüenza cuando va a cometer un pecado, y ser benevolente, es decir, ayudar a los demás sin esperar actos a cambio. Una pregunta más y con esto conclinamos. En el caso de un carácter específico, no se ha dado a ser sentimental o su piedad es más dirigida a cubrir necesidades, más por lógico, está bien, está mal. Eso lo explicamos en una clase anterior. Y recuerden que pueden ver los videos, ya están montados en la página. Y para el que no recuerde el link, no hay problema, lo vamos a pasar. Pero es bueno que sepan que una cosa es la acción sentimental, es decir, yo acepto esto con sentimiento, siempre y cuando el sentimiento no involucre la fuerza de la acción. Es decir, si yo me voy a hacer una mitzvah, a cubrir una necesidad, porque la mitzvah lo dice, pero aún en ella siento satisfacción y me da sentimiento, está bien. Pero si yo soy de esos fanáticos, de esas personas que me emocionalizo y, ay, es que creo y hago, pero cuando pasa una vicisitud ya no lo vuelvo a hacer, entonces lo hice con la emoción. Eso es lo que está mal. En un caso de un carácter específico, si la persona en realidad no todas las veces va a tener la emoción de hacerlo, pero lo cumple. No todos los Shabbat, no todos los Shabbats hacemos el Kiddush de la misma manera. ¿Listo? Entonces es importante para nosotros que de esta misma manera nosotros sepamos que a través de todas nuestras acciones van a cambiar los sentimientos, pero lo que no puede cambiar es que la acción se deje hacer. Decimos a nuestros niños en el Ulpan, el poder del amor se recarga con el poder de la disciplina. Y eso es lo que es la piedad, la facción de la disciplina en el valor que cada una persona dirija su fuerza. Agradecemos a Kadosh Baruj Hu y a todos ustedes porque
han estado fuertes y estamos a punto de terminar el último peldaño de la escalera, como les dije, justo para Pesach, y agradezco a Hashem por eso, porque acá, después de Pesach vamos a poder ver todas las 20 valores que tenemos y analizarlos por cada una de esas ópticas. Y entonces, si usted en verdad aprendemos a manejar esto, entonces va a ver que el amor por Hashem y el amor por sus misbot, sea Bnei Noach o sea Bnei Israel, va a venir con alegría, pecado y con mucha diligencia. Entonces, Bezrat Hashem, no olviden seguir en nuestras clases. ¿Listo? Y entonces ya agradecemos a Kadosh Baruj Hu, al Centro de Estudio Bet Israel,